Bueno, Miguel, estamos acá Bien. con el mate, como si estuviésemos, como estamos ahí en el stand de Apreside, a Es- fondo compartiendo este congreso y que parecía que la primera semana iba a estar tranquila, pero nada que ver, o sea, ya la primera semana nos tiene a todos cambiándonos de sala en sala. Y bueno, prepararnos un poco para lo que nos va a tocar compartir la semana que viene, ¿no? Y esto que de alguna manera todos los que están participando en el Congreso están planteando. Me acuerdo cuando compartíamos a fines de 2011, creo que fue diciembre de 2011, la creación de la Alianza Global por el Suelo. Fue en 2012, claro, no, se creó en el 2011, bien lo dijiste. Claro, Ahora se terminó aprobando en junio del 2012. Sí, 2012, pero sí, la sí, primera sí. reunión había sido en diciembre de 2011, ¿no? Que Claro, me claro. acuerdo que en ese momento se había establecido el 5 de diciembre como el Día Internacional del Suelo para la concientización. Algo que estábamos, una iniciativa en la que estábamos todos muy esperanzados, Miguel, y sin embargo parecía en ese momento que no arrancaba. Después llegamos a la cumbre de cambio climático de París con la agricultura señalada como la máxima responsable del cambio climático, del calentamiento global, ¿no? Y de alguna manera que Bueno, un París. paréntesis, que no es correcto además, ojo, no por si hay algún incauto lo escucha y se lo cree. No, no, no es correcto. El 65% de las emisiones del mundo es el sector energético, o sea, no es opinable el tema. Eh, por eso, no, de buen, ninguna buen, manera la buen, agricultura es la paren- principal. Sí. Buen paréntesis el que me haces, porque yo en realidad estaba haciendo un relato para hacerte la Claro. pregunta a vos, ¿no? Pero bueno, llegábamos de esa manera, como decís vos, de forma muy equivocada, pero llegábamos señalados. Y la verdad que salimos airosos, incluso los productores tuvimos un rol muy importante en esa cumbre de cambio climático, bastante inédito esa participación y mucho menos que se escuche la voz de los productores. Pero bueno, en París decía salimos airosos en el sentido de poder empezar a mostrar que la agricultura era parte de la solución al problema y bueno, qué mejor que preguntarte a vos por qué esa postura de que la agricultura somos parte de la solución. Bueno, gracias, Pilu. Perdón, yo sé que es una formalidad decirlo, pero muchas gracias por la invitación, en serio. Lo digo de corazón. Es un No, no, honor para en serio, todos, para mí es para muy todos. importante esto. Eh, ¿Por qué decimos que la agricultura es parte de la solución? Porque si bien la agricultura es responsable de emisiones de gases de efecto invernadero, eh, a ver, la vida es responsable de emisiones de gases de efecto invernadero. Vivir, eh, lo que la gente tiene que entender es eso. El simple hecho de vivir hace que generemos emisiones. Tomamos el auto, vamos de aquí para allá, emitimos dióxido de carbono. Si vamos a hacer soja, trigo, maíz o producción de carne, por lógica vamos a emitir. La clave es tratar de ser más eficientes, es decir, emitir menos. Y eso es válido tanto para la agricultura, la ganadería, como para cualquier actividad que uno haga, las emisiones corporativas, por ejemplo. Digamos que el gran cambio que hay a partir de la Conferencia de Países de París en el 2015 es que ahí cambia el mundo totalmente, porque cae el protocolo de Kioto, que era el que generaba las negociaciones de cambio climático, y a partir de ahí todos los países del mundo están obligados a establecer compromisos no determinados de cómo van a bajar sus emisiones. Algo para la cual los países que se llamaban no anexo 1, es el mundo no industrializado, digamos, entre los cuales está la Argentina, no estaban obligados antes. Digamos que generalmente Argentina muy tímidamente siempre decía cómo adaptarse al cambio climático, al igual que Brasil, que todo el mundo de países en vías de desarrollo. A partir del 2015, la respuesta es que todos tienen que decir voy a mitigar reduciendo emisiones en tal cosa o en tal otra. Eso, la posibilidad de reducir emisiones no es algo demasiado fácil, pero donde surge una oportunidad importante es cómo compensar emisiones, o sea, mitigar. ¿Cómo podemos compensar? Clásicamente ese mundo estaba dado en la reducción de la quema de combustibles fósiles. Es así, vos lo viste, Pilu, vamos a Europa y en Europa ya no puedes entrar a los centros de las ciudades con autos que queman nafta o gasolina.
Hay un fenomenal reemplazo de fuentes de energía, vehículos eléctricos, parques de energía eólica, ese mundo ya llegó. El otro gran punto de todo esto es realmente cómo compensar emisiones aumentando almacenes de carbono. Y de ahí vienen lo que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Tá? Las soluciones basadas en la naturaleza pasan por las basadas en la agricultura, que es algo en lo que estamos vos y yo, las basadas en manejo de ecosistemas, los bosques, por ejemplo. Y dentro de las soluciones basadas en la agricultura, claramente los suelos pasan a ser la vedette del futuro. Y digo del futuro porque los suelos, que es el principal almacén de carbono que tiene la naturaleza en la tierra, el otro está en los mares, claramente la posibilidad de aumentar los niveles de carbono en los suelos y de poder generar créditos con eso pasa a ser uno de los principales mecanismos a desarrollar hacia futuro. Ya no solo Te, poner carbono en madera como era antes, sino también ver qué está pasando debajo de la superficie de la Tierra, o sea, en nuestros suelos. Te voy a Esto, hacer un sí, parate ahí, Miguel, un ratito, porque es tremendamente interesante lo que estás contando y entonces para profundizar un poco, vos comparabas de alguna manera cómo algunos países más desarrollados que tienen posibilidad de utilizar vehículos mucho más avanzados, ¿no es cierto?, para ir desprendiéndose del consumo de combustible de origen fósil, pero también es una realidad que convivimos en un planeta donde algunos países tenemos algunas ventajas y otros países tenemos algunas desventajas, ¿no? Y ya que nos estás explicando un poco por qué los suelos son unos aliados fundamentales para estos sumideros de carbono, para estos secuestros de carbono, para guardar carbono en el suelo, que por supuesto lo necesitamos para tener a nuestros suelos fértiles y productivos. Pero bueno, preguntarte un poquito con más detalle, ¿cómo trabajamos en eso? ¿Cómo está nuestro país en esa situación para no solo proponerlo a nivel Argentina, sino también para proponerlo a nivel global? a ver, estamos mejor que otros países, porque a diferencia de lo que es la agricultura de otros países donde todavía se usan los clásicos arados, que son una bomba de combustionar materia orgánica, bueno, no te lo voy a explicar a vos eso No, precisamente, pero pero puedo hacer un inciso sí, con lo que vos decís, Miguel, sí. porque lo curioso que vivimos es que a lo mejor un país hiperdesarrollado, donde tiene vehículos que ya no usan combustible de origen fósil, siguen eligiendo el arado para hacer su agricultura, ¿no? O sea que el trabajo es bien global, el que necesita nuestro planeta. Sí, es bien global, lo que pasa que también se combinan otra serie de factores, como que muchos de esos países, claramente Europa, tienen regulaciones internas que no admiten lo que son los cultivos genéticamente modificados, que son los que permiten el control con herbicidas resistentes, en fin, todo ese tipo de cosas. O sea, es un conjunto de factores. Por otra parte, claramente la agricultura europea es una agricultura muy, pero muy diferente a la nuestra. Creo que nosotros somos muy, pero muy exitosos en producir commodities muy baratos y en eso no nos pueden superar. Y en trabajar a gran escala. Y en lo que poca gente ve, que es desarrollar una agroindustria fenomenal al lado de eso, con una tercerización de servicios que lejos de ser criticada hay que admirarla, porque genera una clase media rural importante, el famoso contratista, realmente, y todo lo que se genera alrededor. Yo creo que eso no está suficientemente publicitado, me parece a mí, cómo se genera una clase media rural de gente cuentapropista y que realmente tiene sus propios trabajos realmente. Bueno, me estoy yendo de tema capaz, ¿no? Pero No, pero aprovecho lo que estás mencionando, porque la verdad que es un poco más en la línea, Miguel, de lo que hablamos siempre los que estamos en este rubro, estamos muy entrenados para muchas cosas, pero muy poco entrenados para comunicar y contar y para vincularnos todos juntos, ¿no? Para vernos todos como comunidad. Y aprovecho eso para decirte que pasabas un ratito por una descripción de lo que es la agricultura en Europa y a veces en algún país de algún otro continente también, que lamentablemente por preconceptos o por regulaciones que no tienen su suficiente contundencia basada en la ciencia,
se están perdiendo de utilizar tecnologías que realmente sí contribuyen para la producción y el cuidado del planeta al mismo tiempo, y preguntarte tu opinión porque, por ejemplo, ayer Tomás García Azcárate de España, comentando sobre la famosa estrategia de Unión Europea de Farm to Fork, ¿no? Del campo a la mesa sería, un poco contaba que por ahí, por estar en contra de estas tecnologías que vos mencionabas, no solo genéticamente modificados, fitosanitarios y determinadas cosas, están perdiéndose la oportunidad de entrar en un sistema de producción como usamos en Argentina y los países de Sudamérica, basados en siembra directa y otras tecnologías que nos llevan a incrementar ese sumidero de carbono en los suelos. Mira, yo lo que voy a decir es una opinión obviamente personal que puede ser compartida o no, pero me tocó poder conocer algunos de esos casos de agricultura. Y, a ver, a diferencia del productor argentino, que lejos de ser subsidiado, bueno, no se los voy a explicar a ustedes precisamente, tiene Pero que pagar explícanos para que nos escuchen retenciones, o todos, sea, Miguel. no percibe el total de su producción porque percibe un dólar que le tienen que prestar muchos cultivos, las retenciones que se aplican. El productor europeo es subsidiado. Entonces, realmente le interesa muy poco lo que pasa con su nitrógeno, por ejemplo. Eh, Ahora, ¿por qué pasa eso en Europa? Bueno, porque en general los estados europeos lo que no quieren es que la gente se vaya a las ciudades y pretenden, hay un excelente nivel de vida en los campos. ¿Por qué? Y porque de golpe un tambero francés seca las vacas en verano y se da vacaciones. No creo que un tambero argentino haga eso, francamente. En el fondo, ¿qué es eso? Bueno, porque tiene unos campos magníficos donde no hay camino de tierra, donde vale la pena vivir en los campos, con un sistema de escuelas que en muchos casos es admirable. Pero yo conozco mucho Francia. ¿El objetivo de fondo cuál es? No se vengan a vivir a París todos. En Argentina esto no ha pasado. Entonces acá la ecuación es distinta. Acá el campo es el que está subsidiando una serie de cosas que ya sabemos que pasan desde industrias que no son realmente eficientes, hasta, bueno, un montón de población que no tiene posibilidad de tener otros ingresos, independientemente de lo que pensemos de eso. Pero es una Sí. realidad. El campo es lo único realmente, o casi lo único, aparte de las industrias basadas en el conocimiento, lo único en lo cual somos realmente buenos en la Argentina, está subsidiando todo el resto, y ese es todo el secreto. Miguel, vos sos uno de los 27 científicos más destacados del mundo que eligió FAO para su grupo, que es el comparativo a lo que es el IPCC, que es un poquito el organismo, para no marear a todo el mundo con las siglas, pero que es el organismo que trabaja sobre todo lo que es la métrica, ¿no?, de las emisiones a nivel global. Y en esa secuencia que hacíamos, creación de la Alianza Global por el Suelo, cumbre de cambio climático, el trabajo del IPCC, de repente se ve como que se empiezan a alinear los planetas y empieza a haber una sincronicidad que no existía y que otra vez científicos como vos, como Ernesto Bigliso, orgullos argentinos ambos, empezaron a moverse fuerte en la comunidad científica internacional para advertir que había que trabajar sobre otro tipo de métricas donde el balance de carbono sea el que rija los sistemas. ¿Cómo ves ese avance que de alguna manera este año estamos experimentando con bastante interés y entusiasmados? Bien, no, hago una pequeña corrección, Pilu. Eso de los 27 científicos fue de la Alianza Mundial por el Suelo, que he pertenecido, ya no lo soy más, porque era con reelección y bueno, no hubo re ahí, ¿no? O sea, estuve del 2013 hasta 2018 como miembro del panel técnico de suelos de la Alianza Mundial por el Suelo. Sí me tocó participar en el último estudio del IPCC, del Informe Especial de Cambio Climático y Tierra, que ahí fuimos tres los argentinos. Estuvo Carolina Vera, que es miembro del IPCC, y Esteban Jovalli. Bueno, y de ahí viene el panel que vamos a integrar la semana que viene con Pete Smith, que fue un poco el líder del capítulo donde yo trabajé. Un lujo, realmente, Pete.
realmente vale la pena escucharlo, francamente. Bueno, esto viene a cuento por lo siguiente. ¿Qué ventaja tuvo, qué gran impacto generó ese informe de cambio climático y tierra? Bueno, mucha gente habló de que no, que se condenó a la ganadería. No, eso no es cierto. Como siempre pasa en la Argentina, hubo una mala interpretación, a la cual contribuí yo, porque me sacaron en Clarín diciendo, la famosa tema me la sacaron de contexto, ¿no? O sea, que el problema son las vacas. En realidad lo que dice el informe básicamente es que llegó el momento de las soluciones basadas en la naturaleza, que hay muchas soluciones basadas en la naturaleza, entre ellas la de la agricultura, que son las cosas que conocemos: diversificar cultivos, agricultura siempre verde, ir a sistemas de labranza conservacionista o de no labranza, ir a sistemas integrados, es decir, todo lo que es generar captación de dióxido de carbono. Esas soluciones pueden generar el aumento de los almacenes de carbono y la compensación del cambio climático, y en general no generan casi o ninguna contraprestación negativa, es decir, son estrategias ganar-ganar. El otro tema es que también el capítulo del estudio este del IPCC estudió las soluciones basadas en el manejo de la demanda de alimentos. Y es así que baja la recomendación de ir hacia un cambio de dietas más equilibradas, más variadas, no solo por razones de cambio climático, sino de salud. Bueno, hasta Cormillot lo dice, ¿no? Más consumo de verduras, de legumbres. De ninguna manera se dice que no hay que consumir carne, como, bueno, alguna gente intencionada y hasta malintencionada lo dijo. Por supuesto, si alguien quiere renegar de consumir carne, está en su derecho y muy respetable, pero no es una línea que bajó el IPCC. Sí, la recomendación que surge es de ir a dietas mucho más equilibradas, con una mejor huella en carbono y una mejor huella hídrica, ¿tá? Y además por razones de salud. Eso realmente es el gran tema que surge del estudio del IPCC, y es lo que nos refuerza para la oportunidad que hay sobre los suelos, porque el lema de este congreso es siempre verde, evergreen, ¿no? El siempre Siempre vivo, verde es la siempre mejor verde. estrategia para captar carbono y meter carbono en los suelos. Eh, Hicimos un trabajo con Guille Peralta, que está en un panel técnico, presentándolo, para la chacra Pergamino de Apresid, y donde mostramos, creo que palmariamente, y no poniendo sobre la base un monocultivo de soja, que tampoco es la realidad del campo hoy en día. La realidad es que son rotaciones bastante buenas, como con cultivos de cobertura como vicias, reemplazamos fertilizantes y aumentamos la tasa de secuestro de carbono en los suelos. Entonces, mostrándolo bien, creo que es un excelente ejemplo de cómo podemos realmente mejorar la huella de carbono de nuestras producciones usando cultivos de cobertura, ni siquiera haciendo pasturas, que es otra forma posible realmente. Entonces, simplemente creo que yo sugiero que escuchen a Pete, escuchen a Guille Peralta, porque muestran ejemplos muy concretos de cómo podemos trabajar realmente. Bueno, nos decías, nos entusiasmabas para encontrarnos la semana que viene en este taller, ¿no? Con vos, con Peter Smith, con Ronald Vargas, que es el titular de la Alianza Bueno, Global Ronald por fue el mi Suelo. compañero en la alianza durante todos estos años y es amigo mío aparte. Y yo mencionaba, más allá de que vos no estés en el grupo ahora, Miguel, fuiste de los pioneros de ese grupo de científicos de suelo, y la verdad que también ustedes, y de la mano de Ernesto Bigliso, están trabajando de manera muy importante para poder eh, lograr un equilibrio, ¿no? Un poco lo que vos comentabas, para no dejar determinados tipos de alimentos, sino que ojalá todo el mundo tenga la posibilidad de elegir qué alimento, y todo el alimento que se haga de manera sustentable. Así que invitarlos a que nos encontremos la semana que viene para poder no solo comentar toda la experiencia que están llevando a cabo, Miguel, ustedes, eh, eh, con Guille y todo el equipo. Ustedes presentaron también una herramienta enorme que te voy a pedir un ratito que nos las describas brevemente, que nos va a ayudar, y fundamentalmente poder mostrar la semana que viene en el taller cómo a través de la iniciativa de FAO de recarbonizar los suelos del planeta, el trabajo conjunto con el IPCC, el instituto que trabaja relativo al cambio climático, y estas herramientas que vos nos vas a estar comentando, podemos encontrar caminos
que sean una verdadera solución y nos encuentra Argentina quizás en la pole position para aprovechar estas oportunidades? Sí, bien lo marcaste. Yo no sé si será la pole position, pero seguramente nos encuentra en un lugar entre los países con más posibilidades para poder acciones basadas en la naturaleza. Creo que nos encontramos con una buena oportunidad. Referido al trabajo que hemos presentado, como herencia de mi permanencia en el panel de suelos, quedé encargado de todos los temas que tenían que ver con las mejoras de la materia orgánica de los suelos. Y unido a eso es que hicimos un trabajo con un grupo de consultores, con colegas míos de una consultora Carbon Group, hicimos un trabajo junto con ellos, yo lideré ese trabajo, de cómo es, porque todo este tema de la ganancia de carbono, lo que requieren es una métrica, básicamente. El fundamento es ese. No es solamente que hay que ganar carbono, sino ver cómo ese carbono puede ser medido. Entonces eso generó un protocolo, en inglés es MRV SOC Protocol, el protocolo de monitoreo, reporte y verificación de los cambios de carbono orgánico en los suelos. Este protocolo fue presentado el 4 de junio en la Asamblea Mundial de la Alianza del Suelo, la Asamblea de la Alianza Mundial del Suelo, de FAO. Aclaro que antes de eso fue peloteado y cascoteado por mucha gente, entre comillas lo digo obviamente, lo cual nos permitió mejorarlo. Dentro de esta gente estuvo el mismo Pete Smith, que va a estar ahí. Tuve muy en contacto con Ronald Vargas en todo esto, y estuvieron gobiernos, o sea, esto tuvo un input muy importante del gobierno de Francia con la iniciativa 4 por 1000, de la Convención Marco de Naciones Unidas, tuvo mucho apoyo del gobierno de Alemania, del gobierno de Canadá, o sea, que esto sale con un consenso importante de todos los grandes jugadores mundiales. Este protocolo es lo que va a permitir un sistema para poder, a nivel de chacra, de productor, para poder monitorear los cambios en los suelos. Sin entrar en palabras difíciles, ¿en qué consiste eso? Bueno, básicamente es en generar una forma de medir el carbono de los suelos, cómo muestrearlo, cómo hacer los muestreos. Es un protocolo de muestreo que tiene sus particularidades. Por ejemplo, la profundidad que hay que ir es que hay que ir no menos de 30 centímetros de profundidad, por ejemplo. Cómo se diseñan los muestreos, las muestras compuestas. No quiero entrar en palabras técnicas difíciles acá. ¿Y cómo se compensa eso con las emisiones de gases de efecto invernadero? Que para eso lo que se utilizan son las métricas, la metodología del IPCC. A su vez hay toda una protocolización de los métodos de laboratorio. Claro, no hemos inventado la rueda, son cosas bastante conocidas. Algún suelero que lo vea va a decir, escúchame, esto ya lo conozco. Pero bueno, simplemente es dar una métrica que pueda ser seguida. ¿Esto para qué sirve? Bueno, sirve para que eventualmente este protocolo, así como otros que hay en el mundo, este fue muy inspirado en otro protocolo que es el de Berra con B corta, por ejemplo, sirvan para eventualmente, alguien puede estar interesado en poder obtener los certificados de carbono, que me parece que hacia futuro puede ser otro de los negocios importantes que puede tener el agro. Todavía no llegó a la Argentina concretamente, pero es algo que existe en otros países del mundo, ¿no? Bueno, nos quedamos con eso, Miguel, porque de alguna manera el viernes que viene en la sala CQ5 a las 10:30 de la mañana nos vamos a encontrar, insisto, con Miguel, con Ronald Vargas, el titular de la Alianza Global por el Suelo de FAO, y con Pete Smith de la Universidad de California y del IPCC. Y bueno, vamos a estar comentando todos estos detalles que estuvimos charlando Miguel, y un poco yo digo la pole position para entusiasmarnos, porque la verdad que tenemos, o sea, un camino recorrido. No quiere decir que tengamos todo hecho como corresponde, ni todo solucionado, al contrario, hablaste de soluciones con la naturaleza, eso nos exige trabajar permanentemente en investigación, aplicación, monitoreo, y también es una advertencia global para poder aprovechar todas estas ventajas que tiene Argentina con los sistemas de producción basados en siembra directa de tantos años. La métrica de estos sistemas, nos estás contando de la métrica, nos estás contando de las herramientas para la métrica y nos estás contando de
en las distintas experiencias de la chacra, en especial la de Pergamino con esta temática, hay muchísima, muchísima información que seguramente la vamos a poder aprovechar, no solo como país, sino como región y a nivel global. Así que muchísimas gracias, Miguel, un placer enorme y los esperamos a todos el viernes que viene, el viernes 28, 10:30 de la mañana puntuales, por favor, para intercambiar en la sala CQ5. Bueno, gracias Pilu y siempre un gusto estar contigo. Bueno, muchas gracias. Igualmente, igualmente, un honor para mí. Chao, chao. Adiós.